Perfecto. Bien. Entonces, yo voy a hablar sobre la política contracíclica en el tiempo de COVID y sus principales desafíos. Me gustaría empezar por un gráfico que ya mostró Matías sobre qué ocurrió previo a la pandemia en América Latina. Previo a la pandemia en América Latina tenía las tasas de crecimiento más bajas en las últimas décadas. Y si ustedes ven el gráfico, aparte de la volatilidad, la tasa de crecimiento de América Latina tiene una tendencia a la baja y en el 2014-2019 llegaba a 0.4%, que para ese periodo, y si uno toma periodos similares, fue mucho menor la tasa de crecimiento que en cualquier otro periodo. Si uno puede hacerlo por década, es exactamente igual. Es decir, América Latina lo que se ha estado encaminando es hacia una situación de estancamiento. No necesariamente crisis como las que había, por ejemplo, en los años 80 o las que había en los años 90, sino simplemente una situación de estancamiento, y sobre esta situación de estancamiento impactó la crisis del COVID, tanto obviamente algunos factores externos, en el caso de las economías más pequeñas, y sobre todo por las políticas de aislamiento y distanciamiento social. Y actualmente América Latina, en términos de su nivel de PIB per cápita, enfrenta otra década perdida. La tasa de crecimiento fue de menos 0.7%, y si se creciera una tasa alrededor de 3.7%, o si se creciera en promedio a una tasa de 1.8 en 2024, se retomaría en aproximadamente una década la tasa de crecimiento. Es decir, América Latina enfrenta una década perdida. En este marco, el tema es qué es lo que han hecho tanto la política monetaria como la política fiscal y cuántos son los desafíos para retomar el crecimiento y también retomar la tasa de PIB, los niveles de PIB per cápita. Nosotros sabemos que la política monetaria ha sido relativamente expansiva. Este es un gráfico que les muestra por régimen cambiario y por régimen monetario las distintas, la evolución de la política monetaria para los distintos países por ancla de tipo de cambio, objetivo de agregado monetario, metas de inflación, y en general ha habido una tendencia a la baja de los tipos de interés. El tema es que los mecanismos de transmisión muchas veces en las economías latinoamericanas de la baja de tipo de interés no es exactamente el mismo que se da en los países más desarrollados. En particular, por ejemplo, si uno piensa que la disminución de las tasas de interés aumenta el valor de los activos de capital, dada la gran desigualdad que hay en América Latina, generalmente acaba aumentando la riqueza de los que menos consumen, cuyas propensiones marginales al consumo son menores. De la misma manera, uno puede pensar que la baja del tipo de interés también influye en el tipo de cambio real, y esto tiene impacto en aumentar el costo, por ejemplo, de los bienes de capital debido a la estructura productiva en América Latina, que tiene un fuerte componente de bienes de inversión, de bienes de capital que son importados. Entonces, los mecanismos de transmisión en general no son iguales, y las políticas contracíclicas tradicionales que se llevan en los países desarrollados, aplicadas en América Latina, pueden tener, de hecho, el efecto opuesto, y por eso hay que pensar bien los temas de la política contracíclica. Aquí yo estoy hablando de la política monetaria. Me gustaría centrarme un poco más en el tema de la política fiscal. Nosotros sabemos que la política de gasto público a través de las transferencias ha sido el principal instrumento para mitigar los impactos sociales y económicos de la pandemia. Aquí ustedes ven en el gráfico de la izquierda la estructura del gasto total por el gasto corriente primario, que fue el principal componente de la política contracíclica, no tanto el gasto de capital. Y por el otro lado tienen la variación del gasto primario. El aumento del gasto obviamente ha hecho que los déficits fiscales han aumentado sustancialmente en América Latina. Aquí tienen dos gráficos, un gráfico que les muestra los indicadores fiscales del gobierno central para América Latina. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el resultado global 2019-2020, aumentó de menos 3%
del PIB a menos 6.9% del PIB. El gasto total, obviamente, 21.4 a 24.7, y obviamente el ingreso total ha disminuido debido a la menor recaudación producto de la caída en los ingresos. El aumento generalizado, tanto el desequilibrio fiscal, ha provocado un fuerte endeudamiento en la región y ha aumentado las necesidades de financiamiento de todos los países. El aumento de la deuda, si ustedes miran, entre el 2019-2020 fue aproximadamente de 10.1% del PIB. Eso no ocurría en más de una década. La deuda pública del gobierno central ha aumentado en todos los países. Si ustedes ven la gráfica, la columna que muestra el 2019 en términos verdes y a diciembre de 2019, y la raya roja a diciembre de 2020, en general ha sido generalizado en todos los países, ha sido fuerte y además ha sido generalizado. La región actualmente presenta el mayor endeudamiento de cualquier región en desarrollo. Yo voy a mostrar unos gráficos un poco adelante, excepto obviamente las economías desarrolladas, pero obviamente las economías de América Latina a veces no tienen el mismo espacio que tienen las economías desarrolladas. Este es la deuda bruta del gobierno central para América Latina entre 2019 y 2020, y ustedes verán que si bien todas las regiones del mundo en desarrollo han aumentado la deuda, América Latina ha sido la región que tiene el mayor endeudamiento, y es la región, además, que cuando uno mide el término de servicio de la deuda externa como porcentaje de las exportaciones, que tiene el mayor servicio de la deuda externa. Aquí ustedes tienen dos figuras para el 2019 y para el 2020, que es 49.8% de las exportaciones de bienes y servicios de la región se dedicaban al pago de la deuda externa, a los servicios de la deuda externa, amortización más intereses, y en el 2020 57. Esto es datos del Fondo Monetario para octubre de 2020. Si toman los datos de abril 2021, el servicio actual es casi 60% de las exportaciones de bienes y servicios, lo cual genera importantes recursos que salen, que podían destinarse a otro tipo de usos, en particular inversión productiva, etc. Y obviamente tenemos este problema en América Latina de que el servicio de la deuda, a pesar, por ejemplo, que las economías desarrolladas están mucho más endeudadas América Latina y como otros países en desarrollo paga mucho más por unidad de dólar endeudado. Aquí tienen un cálculo que fue hecho sobre el servicio de la deuda, que excluye deuda interna y deuda externa, para varios países emergentes: África del Sur, Brasil, India, Indonesia, México, y luego el G7. Los países emergentes pagan 5, casi 6 veces más por deuda que pagan los países desarrollados, con un fuerte componente, obviamente, de asimetría en términos de políticas. Y entonces el problema con esta deuda es qué es lo que América Latina puede hacer con esta deuda, especialmente no tanto con la deuda interna, y no tanto con la deuda interna que está en manos de inversores residentes que no son extranjeros, sino con el tema de la deuda externa, que juega un papel importante y que puede ser una importante restricción al crecimiento, y que plantea una restricción financiera en términos externos. Lo que ha hecho América Latina en general es simplemente continuar a financiarse en los mercados externos, aprovechando el aumento de las hojas de balance de las economías más desarrolladas y la disminución de las tasas de interés. El tema en general es que, pese a que las tasas de interés son bastante bajas en el mundo en desarrollo y para los países desarrollados, América Latina sigue emitiendo bonos en el mercado internacional cuya tasa de interés es mayor al crecimiento histórico. A veces América Latina puede emitir a 3, 4%, y emitan a lo mejor a 50 años, pero como yo les puse, la tasa de crecimiento últimamente ha sido alrededor de 0.5, 1%. Entonces, a pesar de que son bajas, siguen siendo tasas que son relativamente, que
puede generar problemas de liquidez y problemas de insolvencia. Y este tema con, con el endeudamiento externo tiene importantes consecuencias para el manejo macro. Y tiene importantes consecuencias para el manejo macro porque el riesgo de los países de América Latina está altamente correlacionada con las variaciones en el tipo de cambio nominal. Este gráfico muestra tasa de variación en el ENVI, que mide el riesgo de los países de América Latina, los soberanos, correlacionado con el tipo de la variación al tipo de cambio nominal para Argentina, que está en niveles porque ahí había unos problemas, pero el resto está en tasa de crecimiento y es bastante, tiene una correlación bastante elevada, es decir, cualquier aumento de riesgo viene acompañado de un aumento en una depreciación al tipo de cambio nominal. Las depreciaciones en el tipo de cambio nominal, en general en el corto plazo, no van a tener un impacto muy importante en el tipo de cambio real porque las transacciones en general se suelen, se suelen factorar en términos de divisas, pero sí puede tener un efecto importante en términos de la deuda, en términos de las hojas de balance, y tanto para el sector, para el gobierno, como para el sector privado. Además, también existe una posibilidad de reversión de los flujos de capital. Esta gráfica que ven es muestra la evolución del retorno a la deuda soberana y en moneda extranjera y en moneda local para los países emergentes, y viene a la baja desde el 2021, y las tasas de largo plazo han aumentado en Estados Unidos desde aproximadamente alrededor de quizá febrero, marzo. Yo pienso que van a seguir aumentando y esto va a generar algún tipo de restricción fiscal en términos del endeudamiento que tienen los países. Entonces, los países, para poder sobreponerse a esto, necesitan crecer. Es importante aumentar el crecimiento para poder enfrentar esta deuda y sobre todo para poder enfrentar el problema de la deuda externa. Aparte, obviamente, de tomar otras medidas como pueden ser a lo mejor controles de capital, medidas macroprudenciales, etcétera. El crecimiento es importante. Y aquí donde yo quiero enfatizar, quiero centrarme en dos cosas. El tema con la política fiscal expansiva, en general en América Latina, es que la política fiscal expansiva en términos del multiplicador es poco potente. El multiplicador en América Latina, si uno tiene en cuenta lo que son las estructuras sociales y las estructuras productivas, es decir, la propensión marginal a importar, el tema de la desigualdad, el multiplicador es alrededor de 1.02. Y la idea es que el crecimiento a través de la política fiscal, el crecimiento a través de la demanda agregada liderada por la política fiscal no es algo que se pueda dar por sentado, es algo que requiere algunos cambios que son estructurales a las economías, estructurales tanto en la parte social como también en la parte externa. Además, en general, la política fiscal expansiva depende de los parámetros que acabamos de hablar y también depende, obviamente, de la tasa de variación de la inversión y de la participación de la inversión en el PIB. Mientras menor es la participación de la inversión en el PIB y en términos públicos, mientras menor es la participación de la inversión pública en el PIB, menor es el valor del multiplicador. Y para llegar a un valor de multiplicador elevado, habría realmente que tener una tasa de inversión, una tasa de crecimiento de la inversión y de la inversión pública muy fuerte. Este gráfico es un gráfico que está hecho en base a valores de la tasa de crecimiento de la inversión y la inversión pública con distintas, es un escenario, es una calibración con distintas participaciones, y lo que muestra básicamente es que para tener un aumento muy fuerte, digamos de 2.5% en la tasa de crecimiento del PIB, la participación de la inversión, en la inversión total de la inversión pública debería ser aproximadamente cerca de un 30, un 50%, con los datos que hay, y para tener una tasa de
2%, uno tendría que tener una tasa de crecimiento del 20% en la inversión pública, lo cual es difícil de tener. Y entonces el tema es que la política fiscal obviamente es muy importante en América Latina. Yo creo que es algo que impulsar, pero no es algo que se pueda impulsar de la misma manera a veces como se impulsa las economías más desarrolladas, y está atada o tiene unas restricciones muy fuertes en términos de la estructura productiva, en términos de la inserción de la economía las economías de América Latina en el contexto internacional, y también en términos de la desigualdad, del hecho que la distribución del ingreso es tan desigual que es muy probable que las políticas contracíclicas acaben ayudando a aquellas capas de la sociedad que consumen mucho menor, con una propensión marginal a consumir menor. Finalmente, este es un gráfico que está basado en un ejercicio que hizo Matías para un trabajo que hicimos conjuntamente sobre el MMT. Matías en el artículo que hicimos juntamente lo hizo con parámetros, con determinados parámetros para las economías emergentes, y esto es exactamente el mismo tipo de ejercicio, pero es un ejercicio para América Latina que muestra otro aspecto importante a tener en consideración con los temas fiscales, aparte de el tema de la inserción en la economía internacional, el tema de la estructura social, la estructura productiva, que es el tema siguiente. Este es un gráfico que muestra con parámetros similares a lo que yo le mostré multiplicador. Se asume que a partir del 2022 el multiplicador aumenta de 1.0 a 1.5. Se asume que la economía cayó en 7.7% en el 2020. Se asume que hay una fuerte expansión de la demanda agregada liderada por el sector gobierno a partir del 2020-2021, y lo que ve obviamente uno es mediante el multiplicador una estabilización de la deuda. La estabilización de la deuda, sin embargo, viene acompañado con un aumento de las tasas de interés de los intereses como proporción de los ingresos totales del gobierno. Y esto es algo interesante porque lo que muestra es que si bien yo puedo estabilizar la deuda, si bien yo puedo crecer, yo me enfrento de todas maneras a un tema de desarrollo. Si bien yo resuelvo problemas financieros, tengo un problema de desarrollo, y el problema de desarrollo es un problema de que yo acabo pagando intereses, una parte creciente de mis ingresos como intereses de la deuda, en vez de poder dedicar parte de esos ingresos que yo recibo a, por ejemplo, la producción de bienes públicos, pensiones, salud, eh, trabajos públicos, vivienda, etc. Y estos son, yo creo, algunos de los desafíos que enfrenta la política fiscal en América Latina. Entonces, para resumir, la política fiscal ahora es una política asistencial, básicamente, de transferencias. Se tiene que transformar en una política productiva. Para transformarse en una política productiva hay que impulsar el crecimiento. Hay determinadas variables que restringen el crecimiento, que son la propensión marginal a importar, la estructura social, y también el tema que la inversión pública está en niveles bastante bajos, ha venido cayendo debido a las políticas neoliberales. Y en último lugar, si bien uno puede resolver el problema de la deuda con el crecimiento, uno todavía tiene que enfrentar un problema de desarrollo en términos de la composición del gasto. Eso es lo que les quería contar. Muchas gracias.